Doctores de Salud, tu consultorio médico. ¿Cómo están, amigos de Doctores es Salud? Hoy tenemos un tema súper interesante, pero lamentablemente dejado de lado. Hoy vamos a hablar sobre los trastornos de la conducta alimentaria y para eso tenemos un especialista de salud. Veamos de quién se trata. Doctor Carlos Vera Escamarone, médico psiquiatra. Tiene 21 años trabajando para e-Salud. Médico psiquiatra, evaluador de CONADIS. Miembro de la Asociación Europea de Psiquiatría, miembro y expositor de la Asociación Mundial de Psiquiatría, investigador en salud mental para la Asociación Europea de Psiquiatría, escritor con 13 libros publicados. Tenemos entonces con nosotros en estudios al médico psiquiatra Carlos Vera Escamarone. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación para poder hablar de este interesante tema. Gracias a usted. Y justamente cuando hablamos de los trastornos de la conducta alimentaria, pues hablamos de un problema de salud mental. Doctor, ¿qué tan dejado de lado está este tema de salud mental en nuestro país? Bueno, en nuestro país, lamentablemente, el presupuesto nacional solamente abarca entre 0.2 a 0.3% dirigido netamente a salud mental de todo el presupuesto nacional. Y esto que ha subido tan solo un punto porcentual o 0 punto algo. Eso es bastante lamentable, puesto que todos los problemas que tenemos en salud mental se podrían de pronto abarcar, pero ese pequeño porcentaje solamente abarca una pequeña parte de todo lo que tenemos alrededor de toda nuestra nación. ¿Y qué otros problemas también, doctor, se podría evitar, no? Haciendo un adecuado tratamiento al tema de la salud mental, feminicidios, robos, etcétera, ¿cierto? Así es, tantas cosas, feminicidios, robos, problemas en violencia, tenemos tanta situación de psicopatías, problemas afectivos, depresiones y ansiedades. Muy bien, doctor, y hoy justamente vamos a hablar de un tema específico relacionado a la salud mental. Vamos con la nota. Según la Organización Mundial de la Salud, durante el primer año de la pandemia, los diagnósticos de ansiedad y depresión aumentaron en un 25%. Para entonces, más de 1.000 millones de personas ya sufrían algún trastorno de salud mental. La salud mental es el estado de bienestar que permite a cada individuo realizar su potencial, enfrentarse a las dificultades usuales de la vida, trabajar productiva y fructíferamente y contribuir con su comunidad. Sin embargo, la crisis de salud mental es un problema de salud pública. La Organización Panamericana de la Salud indica que en el 2020, más del 80% de las personas con una enfermedad mental grave no recibieron tratamiento. Asimismo, más de 100.000 personas se suicidan al año. La Organización Mundial de la Salud, entre las recomendaciones que dirige a las naciones, enfatiza en integrar la salud mental en todas las políticas públicas, mejorar el financiamiento, garantizar los derechos humanos, fortalecer la prevención del suicidio y promover y proteger la salud mental a lo largo de toda la vida. Qué interesante informe. A continuación vamos con un dato que nos trae la producción de Doctores es Salud. Los trastornos de la conducta alimentaria son patologías mentales graves biológicamente influenciadas. Se presentan con comportamientos alimentarios anormales, acompañados por una distorsión en la percepción de la imagen corporal, una preocupación excesiva por el peso y por la comida. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Doctor, su comentario, por favor. Pues sí, lamentablemente los trastornos de conducta alimentaria son enfermedades graves. Tienen que ver con la distorsión de la imagen corporal y la persona de alguna u otra manera ante la ingesta o siente pavor o ansiedad y esta distorsión lleva a que tenga graves problemas posteriormente, tanto en los ejes hormonales, posteriormente tanto en el sistema cardiovascular, lo cual puede llevar inevitablemente a la muerte. Y a veces cuando se tratan estos casos, lamentablemente son de difícil manejo. Así es. Y cuando hablamos de los trastornos de conducta alimentaria, hablamos de 3 tipos, doctor. ¿Cuáles son estos? Generalmente hablamos de los tipos de anorexia, también de bulimia y aparte de ello podemos tener la parte de vigorexia, que es un acápite aparte, los excesos debidos al ejercicio.
Perfecto, doctor. Ahora comenzamos entonces con la anorexia, ¿le parece? Muy bien. Vamos a conceptualizar en principio. ¿Qué es la anorexia? La anorexia viene a ser la baja intencionada que tiene el individuo para perder peso y esto lo lleva a una desnutrición, cuyo índice de masa corporal debe ser entre 17.5 o menos. Esto es, agarrar el peso y la talla del individuo y compararlos para que notemos nosotros que esta disminución es peligrosa. Justamente aquí tenemos, doctor, una lista de síntomas que presenta una persona que tiene anorexia y vamos a ir explicando una por una, ¿le parece? Perfecto. Muy bien. Negación a mantener un peso igual o superior al valor mínimo que corresponde a su edad y altura. Clarísimo, este es uno de los grandes síntomas y esa negación persistente que existe a la persona para poder mantener una situación correcta de peso y talla. Perfecto, es importante tener en cuenta estos síntomas, doctor, para poder identificarlos oportunamente. Así es. 2. Pérdida importante de peso y afirmar que se está gordo aunque se esté delgado. Así es una de las situaciones más frecuentes. La persona pierde intencionalmente el peso y aún así, a pesar de verse delgado, afirma que está gordo, pero utilizando esos adjetivos calificativos. Esta distorsión, ¿cierto? Así es, persistente. 3. Reducir el consumo de alimentos. Así es, notorio. También vemos nosotros como papás de pronto que nuestro hijo ya no consume de pronto un desayuno que era vigorizante, sino que de pronto reduce de manera notoria la ingesta y de pronto toma o un vaso de agua, o un café o un té y de pronto dice que va a desayunar posteriormente o que va a almorzar o se aparta para poder almorzar solo. Entonces ya son signos de alerta que vamos observando. Muy bien, doctor. Número 4. Se vuelven cada vez más introvertidos y más aislados de la vida social. Eso sí, cuando la persona va disminuyendo su corporalidad, su índice de masa muscular, la persona al disminuir de peso y cambia inclusive el tono de piel y cambia inclusive su socialización, se aísla, puesto que piensa que está perdido y piensa que ya no tiene solución. Aparte de ello, que prefiere mantener al aislamiento todo lo que son esta situación de las ingestas. 5. síntoma, agresividad, tristeza y aislamiento de la familia y amigos. Totalmente cierto. La persona tiende a volverse agresiva, triste, decaída, se aísla y va de la mano con el anterior síntoma. Juzgar su vida bajo la visión de la imagen personal, la belleza, el triunfo, etc. Así es. Lamentablemente es totalmente cierto. Esto lo vemos en muchas de las epidemias de anorexia que tenemos alrededor de la historia y cada vez que hay esto, hay una situación de efluvio social. Juzgamos nuestra apariencia en base a redes sociales o a lo que había en moda en aquel momento. Muchas veces la anorexia se presenta sobre todo en personas que están en la etapa de la adolescencia, ¿no? Así es. Doctor, y justamente ahí afectan los estudios, pérdida de concentración en los estudios. Así es, justamente, pérdida de concentración en los estudios, puesto que al haber todo el problema de distorsión de la imagen corporal, la persona pierde la perspectiva. Además, según los estudios, todo lo que es la masa frontal de la persona se disminuye y por lo tanto la concentración también baja. Aumento del ejercicio físico desmesurado. Así es, las personas llegan inclusive a medir cuántos pasos da al día para poder saber cuántas calorías comen y también cuentan las calorías en los envases que tiene para saber si es que se comen una galleta, deben caminar tantos pasos para bajar esa galleta. Si es que comen un brócoli, van a caminar tantos pasos para perderlo. Entonces llegan a un grado de obsesión tal fuerte que los limita de una vida normal. Ese detalle milimétrico, ¿cierto, doctor? Sí. Consumo de diuréticos y laxantes. También bastante frecuente. Personas con un problema de anorexia consumen notoriamente diuréticos para perder agua y también laxantes hasta tal punto en el cual pueden inclusive producirse un prolapso. Y esto lo vemos inclusive en adolescentes y también en adultos jóvenes. Y en el caso de las mujeres, doctor, finalmente irregularidades y pérdida de la menstruación. Así es. También, cuando notamos que ya hay irregularidades o pérdida de la menstruación, hablamos de una anorexia nerviosa per se. Esto es notorio en adolescentes que ya menstruaban y de pronto dejan de menstruar. Nosotros decimos que está en recuperación cuando ya viene nuevamente la menstruación. Muy bien, doctor. Ahora, ¿cuáles son las causas de la anorexia en sí? Generalmente las causas de la anorexia vienen a ser el hecho de la misma comparación y esto dado en un ambiente familiar donde el hecho mismo de tener un peso corporal o una determinada figura no es aceptado. Y comparamos generalmente a nuestros hijos con otros seres humanos y les decimos que el estar, digamos, con sobrepeso para ellos es malo y la persona aprende
tiende a calificarse como mal. Es como decir, si estás obeso no te voy a querer, si estás así no te voy a querer. Y vamos apartándonos y quedamos con ese chip metido allí. ¿Los niños también pueden sufrir de anorexia? Sí, los niños también pueden sufrir de anorexia, aunque no con esa fuerza de la distorsión de la imagen corporal, pero sí como manifestación para poder llamar la atención de los papás, para poder sea reunificarlos o sea de pronto llamar la atención para que los papás calmen algún tipo de ira o de cólera. Doctor, ¿y cuál es el tratamiento para una anorexia crónica, por ejemplo? Generalmente el tratamiento para una anorexia crónica, cuando esto ya sucede reiteradas ocasiones, es tener al paciente bajo seguimiento, de una manera frecuente, ya invitarlo al consultorio para que esto no pierda cierto control. ¿Durante cuánto tiempo, más o menos? El tratamiento va a depender de que la persona recupere su masa muscular importante y que nuevamente forme glucoproteínas, y esto varía a veces entre 6 meses a 1 año. Hay ocasiones en las cuales tenemos un tratamiento hasta 2 años, o a veces cuando ya es crónico podría demorar hasta 10 años aproximadamente. ¿El tratamiento es transversal y multidisciplinario? Totalmente. El tratamiento debe ser multidisciplinario. No es solamente psiquiatría y psicología, es psiquiatría, psicología, nutrición. Tiene que ver inclusive endocrinología, otras especialidades más como cardiovascular, pediatría e incluso, como hay experiencia en otros países, llamar también a sociólogos y antropólogos para poder entender bien cómo es el entorno. Asistenta social también es básico para el tratamiento multidisciplinario de los pacientes. Algo muy importante, doctor, que ha dicho usted, pues es el entorno, ¿no? La familia, los amigos, todos ellos tienen que apoyar, ¿cierto? Así es, así es. En muchas ocasiones la familia tiene que apoyar de todas maneras y el entorno. Si el entorno no es favorable, pues tendría que cambiarlo necesariamente. Y es que lamentablemente muchas de estas víctimas pues son víctimas también de bullying, pues, ¿no? También, claro. Una persona con anorexia es una persona que sufre de bullying o un problema de conducta alimentaria, sufre de bullying y maltrato en el colegio o en la zona de estudios. Entonces hay que entender a esa persona. No es una persona que la pase bien, es una persona que sufre, que tiene mucha dolencia por dentro y que carga consigo un ancla tan poderosa que lo arrastra hacia el fondo, a pesar de que él no quiere o ella no quiere. Y que lo manifiesta de manera física. Así es, así es. Muy bien. Doctor, ¿la vida de una persona con anorexia puede correr peligro? Sí, la vida de una persona con anorexia puede correr peligro, puesto que si la persona entra a un grado de desnutrición máxima, entra en lo que llamamos la zona de muerte. Cuando el índice de masa corporal baja a menos de 15, es donde la persona sí corre riesgo de muerte, puesto que ya el corazón pierde tanta masa muscular que en cualquier momento puede sufrir un paro cardíaco por baja de potasio. También el eje de hormonas tiroideas se altera. Y entonces todo eso en un momento puede hacer caput y en ese momento la persona puede fallecer. Muy interesante toda la explicación que usted nos está dando, doctor. Pues ahora vamos a pasar al segundo tipo de trastorno de conducta alimentaria, la bulimia. ¿Qué es la bulimia, doctor? La bulimia vendría a ser el hecho de la ansiedad y culpa ante la ingesta de algún tipo de comida y la persona lo manifiesta con vómitos, con el hecho del rechazo por el temor a engordar. Y en ella está la constante comparación también de la figura hacia lo que ella desea hacer, pero el impulso es hacia atragantarse. Ahí viene el trastorno por atracones, viene también el trastorno mismo de la bulimia nerviosa y la persona entra en culpa. Constantemente está comparándose también. Muy bien, doctor. Justamente así como lo tuvimos con la anorexia, ahora vamos a tener también una lista de síntomas que pueden generar la alarma en los padres, pues que puedan presentar sus hijos con bulimia. Vamos a ver. 1. Atiborrarse o comer desmesuradamente, justo lo que está explicando hace un momento. Así es uno de los principales síntomas, atracarse de comida de una manera súbita y empezar a comer hasta no poder más. 2. Sensación de no poder parar de comer. También. Parte de lo primero es justamente no poder detenerse. Es como decir, empiezo un turrón y no me voy a comer una sola parte, sino que voy hasta el final y me como 1 kilo de turrón. Exacto, y no es que te comas verduras o frutas, cosas saludables, sino que te comes pues, comida chatarra, gaseosa, y esos atracones son realmente atracones, ¿cierto? 3. Hacer ayunos o dietas muy rigurosas para compensar los excesos de comidas anteriores. Así es, totalmente cierto. Una persona que come en demasía va también a hacer una conducta compensatoria con exceso de ejercicios para poder llevar todo esto a la mano.
La siguiente es una característica pues, bastante fiel a este tipo de problema, doctor. Provocarse vómitos que las personas enfermas no reconocen. Así es otro de los puntos claves, puesto que la persona que entra en todo este cuadro va a provocarse los vómitos como una condición per se para que se cumpla el diagnóstico de bulimia. 5. Aspecto aparentemente saludable, cosa que hace más difícil detectar la enfermedad. Así es. Esta es la situación más difícil, puesto que una persona con bulimia va a pasar desapercibida en todos lados. A simple vista no se ve. Simplemente, no se va a ver, es algo que pasa desapercibido. Y los demás dicen, pero está saludable. Y la persona está por dentro que no sabe cómo contarnos que en realidad yo vomito y vomito porque no tengo cuándo parar, porque veo un turrón y quiero comérmelo. Y existe la posibilidad de que esta persona, pues, claro, teniendo todos estos síntomas, no quiera aceptar que tiene bulimia, o sea, tenga este negacionismo. Sí, existe esa gran posibilidad. La mayor parte de los pacientes, tengamos en cuenta que de trastornos de conducta alimentaria, de 10 pacientes, 8 no quieren aceptar que tienen un trastorno de conducta alimentaria. Solamente 2 aceptan que lo tienen. Entonces, hay una gran cantidad de pacientes que no aceptan simplemente que tienen una bulimia o anorexia. Doctor, ¿y las causas son las mismas que la anorexia? Se parecen mucho. Generalmente en esta situación sí es algo más tardío en caso de la bulimia. También tiene mucho que ver el hecho de la culpa, la comparación en la familia, pero más un ambiente social donde la adolescente o el adolescente entra a un entorno de comparaciones ya universitarias generalmente y empezamos con los vómitos. Perfecto. ¿Y cuál sería el tratamiento para una persona con bulimia? Generalmente el tratamiento tiende a ser más calmo en comparación al de la anorexia. Generalmente en estos casos sí nos va muy bien con la terapia psicológica, nos va muy bien también a veces usar algún tipo de fármaco que nos ayude a calmar los excesos de ansiedad por un corto tiempo, y eso va a mejorar bastante los cuadros en general de bulimia con estos pacientes. Doctor, ¿y tanto la anorexia como la bulimia, que una persona haya sufrido de anorexia o de bulimia durante 3, 6, un año, ¿puede generar secuelas? Lamentablemente sí. Una persona con este tipo de desnutriciones o también subir de peso súbitamente va a generar algún tipo de daño a nivel esofágico con el hecho de provocarse los vómitos, o también un prolapso a nivel de todo lo que son los hiatos o los esfínteres, además de los trastornos en el eje hipofisiario, especialmente la tiroides, también daños cardiovasculares que no se van a ver en este momento sino a la larga. Exacto, y todo nace a partir pues, de la salud mental. ¿Las secuelas también pueden generarse ahí? Así es, lamentablemente sí. Las secuelas se inician justamente en ese momento cuando ya empezamos a hacer desbalances hidroelectrolíticos en nuestro pesar, en nuestro sistema, las hormonas que se van alterando, y ahí vienen todas las secuelas que después acarreamos a una edad adulta y adulta mayor. ¿Existe la posibilidad de que el paciente, una vez que haya pasado todo el tratamiento y esté mejorcito, pueda decaer? Lamentablemente sí existe, pero es en una mínima proporción. Lo bueno es que al menos las recaídas son mínimas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el primer tratamiento debe ser de todas maneras fuerte, fiel y bien seguido y riguroso. Si no se cumple eso, no vamos a tener un buen éxito o un éxito así rotundo para que esto no se vuelva a repetir. Perfecto, doctor. Y del tercer tipo que estábamos hablando, la vigorexia. ¿Qué es la vigorexia? La vigorexia viene a ser esa rutina obsesiva que existe hacia cumplir, sea el hecho de tener una masa muscular específica con el conteo específico de micronutrientes y nutrientes que tiene la persona o que debe cumplir la persona, y excedernos hasta el punto cual nos podemos hacer daño incluso al romper fibras musculares que estamos en la carga. Tener una conducta obsesivamente rutinaria en cuanto al gimnasio hasta llegar al punto de coactar nuestra propia vida personal y desarrollo personal por estar en esa rutina vigoréxica, ¿no? Y es peligrosa. Justamente, pues, la afectación se ve cuando todo esto, corrompe nuestra rutina, nuestros hábitos, ¿no? Y nuestro desarrollo personal, ¿cierto? Así es. Justamente cuando ya esto corrompe nuestros hábitos y, por ejemplo, dejamos de dormir para irnos al gimnasio, dejamos de descansar para irnos al gimnasio y estamos en el gimnasio 2, 3, 4, 5 horas y rompemos nuestra rutina y nos hacemos daño, allí es donde tenemos que poner ojo, pestaña y ceja de que esto no está yendo bien. Realmente qué interesante este tema, doctor. Vamos con otro dato de la producción de Doctores Es Salud.
8 de cada 10 personas con un trastorno alimentario no buscan tratamiento. Fuente, revista Psychology Today. Doctor, por favor, su opinión. Es cierto, lamentablemente 8 de cada 10 personas no buscan ayuda en ninguno de los momentos del trastorno de conducta alimentaria. Y esto tiene mucho que ver tanto con el comportamiento social, con los prejuicios que tenemos sobre todas estas situaciones y creemos que son pasajeras o a veces son simplemente un berrinche, ¿no? Y en nuestro país el machismo, doctor, ¿no? Gran Totalmente. El machismo per se ya es una enfermedad social y mental y a eso le sumamos que la mayor parte de los casos de trastornos de conducta alimentaria tiene que ver en mujeres. Si de 10 pacientes que tengamos, 8 son mujeres y 2 son varones. Entonces, tengamos en cuenta que el machismo per se no ayuda al tratamiento de todo lo que son trastornos de conducta alimentaria, sea por los prejuicios, sea por el presupuesto y sea por las ideas que vamos cargando a nuestros hijos. Y no reconocer también estos problemas de la salud mental como la depresión y la falta de autoestima, ¿cierto? También, exactamente. No reconocer que una persona tiene una baja autoestima, por más que tenga las mejores calificaciones, su autoestima puede estar en el suelo. Entonces necesita de otro ser humano para poder auparse. Ahí se forma una dependencia emocional, se forman muchas cosas. Entonces vamos al hecho de que dependemos inconscientemente de otro para poder salir. Eso también nos habla de una baja autoestima, de quererse poco, ¿no? ¿Qué es lo primero que tendría que hacer un familiar que ve, por ejemplo, a su hijo, ¿no? Que tiene anorexia, bulimia o vigorexia? ¿Qué es lo primero? Lo primero que tendría que hacer es buscar ayuda en alguno de los profesionales de salud, cualquiera, sea un médico general, sea un psiquiatra, un psicólogo, un nutricionista, un pediatra, con cualquiera es bueno acercarse. O simplemente llamar a alguna de las líneas de salud para poder decir, tengo a un familiar en el cual sospecho que tiene anorexia o bulimia y necesito ayuda. No hay nada mejor que decir, necesito ayuda, tengo un problema. Y con eso solucionamos prácticamente el problema. Perfecto, doctor. Muy bien, tenemos una serie de preguntas de nuestro público. Vamos con la primera. Si se detecta algunos síntomas de estos trastornos, ¿a dónde usted debe acudir? Muy bien, si ustedes tienen alguno de estos síntomas o trastornos, es bueno que acudan de preferencia a alguno de los centros de salud, si es que están a la mano, alguno de los centros de salud de eSalud, o también podrían llamar a alguna de las líneas gratuitas que tienen ustedes a nivel nacional. Importante, por favor, pedir ayuda en cualquiera de los momentos. Ayuden a ustedes a sus familiares. Lo pueden hacer. Muy bien, doctor. Vamos con la segunda pregunta, pero antes les recordamos que pueden seguir enviando sus videos y sus preguntas al número de WhatsApp que aparece en pantalla. Siguiente pregunta. ¿Las dietas para adelgazar pueden abrir una puerta para la anorexia? Sí, lamentablemente sí pueden abrir una puerta para la anorexia nerviosa. Hay que tener en cuenta que ya para esto hay una conducta premórbida y toda una suerte de ideas, pero si le añadimos a esto una dieta, puede ser el gatillo que necesita la persona para empezar una anorexia nerviosa. Así que es bueno también nosotros ir vigilando. Vamos con la última pregunta de Doctores eSalud. ¿Estos trastornos pueden llevar a la muerte? Sí, lamentablemente sí pueden llevar a la muerte, dado que al haber una desnutrición tan severa, la persona puede entrar en un paro cardíaco y es lamentable. Tenemos esos casos. Perfecto, doctor. Carlos Vera Escamarone, por favor, sus últimas recomendaciones. Bueno, a todos los que nos pueden estar escuchando o viendo, decirles que por favor, si es que ustedes tienen algún paciente, familiar, algún querido, alguna persona que ustedes tengan ahí o ustedes mismos y si sospechan que de pronto hay o anorexia nerviosa o bulimia o vigorexia o simplemente tienen alguna duda, no duden en acercarse, en hablarlo, en contarlo. Hablen, no hay nada peor que quedarse callado. Háblenlo, convérsenlo y van a notar ustedes que con eso ya empieza la mejoría. Estamos para poder ayudarlos. No hay nada peor que nosotros quedarnos allí quietos y no avanzar. Y ustedes son los que nos brindan ese camino. Así que por favor, bríndennos el camino para nosotros ir hacia ustedes. Perfecto, doctor. Y no olvidarnos que pues socializando un problema, pues se puede mitigar, ¿cierto? Así es, total. Muy bien. Muy bien, amigos. Esto fue Doctores eSalud. Nos vemos la próxima semana con más información.
Doctor S Salud, tu consultorio médico.